Hola, te habla el profesor Gerardo Leal y en esta ocasión vamos a tratar el tema sistemas de numeración para las mediciones, tema que forma parte de la unidad correspondiente a los fundamentos de las mediciones y los instrumentos. Comencemos por la definición de los números decimales. Recordemos que el sistema numérico decimal es aquel que está formado por 10 símbolos conformados por los números naturales que van del 0 al 9. Ahora, una definición más detallada de un número decimal corresponde a esas cantidades que están construidas en base a una parte entera que está del lado izquierdo de la coma y una parte denominada la parte decimal, que es las cifras que se encuentran del lado derecho de la coma. Este tipo de numeraciones se utilizan para expresar cantidades cuyo valor es mayor que un número entero y menor que el número siguiente. En la figura podemos observar un par de ejemplos. Una cantidad que expresa 2 pesos con 25 céntimos correspondería al número 2,25, el cual estaría entre el entero número 2 y el entero número 3. Por otra parte, una medición de 3 metros con 20 centímetros correspondería matemáticamente al número 3,20, que estaría comprendido entre los enteros 3 y 4. La forma de nombrar o de denominar a este tipo de cifras decimales corresponde al valor posicional que tenga cada uno de los números en la cifra o en la cantidad expresada. En este caso, a través de un ejemplo, vemos que el número 25,255942 está formado en su parte entera por 2 cifras y en su parte decimal por 6 cifras. De acuerdo a la posición de cada número tendrá un respectivo valor. Por ejemplo, el número 2 de la izquierda corresponde a 2 decenas, el 5 correspondería a 5 unidades. Luego, en la parte decimal tendríamos entonces, en primer término, yendo de izquierda a derecha, 2 décimas, 5 centésimas y 5 milésimas. Luego, 9 10 milésimas, 4 100 milésimas y 2 millonésimas. En esta tabla entonces vemos en forma general la distribución de los diferentes valores que tienen los números colocados de la parte derecha de la coma, desde la décima, que corresponde a 0,1, hasta la millonésima, que corresponde a el número multiplicado o el número dividido en 1.000.000 de veces la unidad. La lectura de los números decimales debemos tener en cuenta que hay una parte entera, que es la que se lee en primera instancia, y una parte decimal, que se lee posteriormente. Y cuando se hace la lectura, tomando en cuenta los valores posicionales, se le da el nombre a la cifra en función de la posición que tenga la última cifra decimal. Por ejemplo, el número 256,859 en términos de números decimales se leería como 256 unidades y 859 milésimas. Hay una acotación importante, que es que los ceros que aparezcan al lado derecho de la zona decimal no se toman en cuenta o se pueden suprimir tanto al momento de escribirlos como al momento de nombrar la cifra. En esta tabla vemos algunos ejemplos. El número 87,958 correspondería a 87 unidades con 958 milésimas. El número 6,1056 correspondería a 6 unidades con 1056 10 milésimas. El número 0,05896 correspondería a 0 unidades, y en este caso en la tabla hay un error. Allí deberíamos hacer referencia a 5.896 100 milésimas. Luego el número 0,0050, nótese que acá el 0 que está a la derecha no se tomaría en cuenta, entonces se podría leer de dos formas: 5 milésimas, o también podríamos leerlo como 50 10 milésimas. Por otra parte, el número 58.923,01 lo podríamos leer como 58.923 unidades con una centésima. Ahora, una de las formas de representar cantidades en mediciones es lo que se conoce como la notación científica. En el área de la ciencia y en el área de las mediciones y las tecnologías se utilizan cantidades que pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Es allí en donde la notación científica es fundamental.
porque facilita las operaciones con este tipo de números que de forma simplificada pues permiten hacer las diferentes operaciones. La notación científica consiste en escribir cualquier número con una cifra entera multiplicada por una potencia de base 10 y con un exponente que puede ser positivo o negativo según el número sea muy grande o muy pequeño. Esta sería la estructura general de la representación de un número en notación científica. N por 10 a la n, donde el n, que es el coeficiente n mayúscula, estaría comprendido entre un número del 1 al número 10. Un ejemplo de una cantidad muy grande podría ser, por ejemplo, este que aparece acá, que sería el número 386, o mejor dicho, 3.869 millones. Si representamos esto en notación científica, entonces lo representaría como 3,869 por 10 a la 9, que sería entonces el 9 representaría las posiciones que hay desde el punto donde se marca la coma hasta el la última cifra del número que se está expresando. Un ejemplo de una cantidad muy pequeña sería el de 0,0000032. Es un número muy pequeño. En este caso, en notación científica se escribiría como 3,2 por 10 a la menos 6, entendiendo entonces que si queremos llevar el número a la forma de representación decimal de notación científica, notación decimal, entonces correríamos la coma 6 veces hacia la izquierda. Otra de las formas matemáticas que se utiliza en mediciones que corresponde con la orden de magnitud, que se utiliza en aquellos casos en donde hay cantidades que no tienen que ser muy precisas, simplemente basta con hacer una aproximación para representar las cantidades. El orden de magnitud entonces se puede definir como un valor aproximado de una medición mediante el uso de la potencia 10 más cercana al número que queremos representar. Hay un procedimiento acá sintetizado para expresar el orden de magnitud de una medición. El paso número 1 corresponde en construir la notación científica del número que queremos determinarle su orden de magnitud. El segundo punto es determinar si el coeficiente de la potencia de base 10 es menor que 5. En este caso, el orden de magnitud simplemente será la magnitud, o mejor dicho, la potencia en base 10 con su respectivo exponente, ya que en este caso el coeficiente n mayúscula se encuentra más cerca de 1 que de 10. Acá vemos entonces la estructura. Si n es menor que 5, el orden de magnitud simplemente es la potencia de base 10 con su respectivo exponente. El paso 3 nos permite entonces ahora determinar si la potencia de base 10 es mayor o igual que 5. Y en este caso el orden de magnitud será la potencia de base 10, pero ahora al exponente se le suma una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso el coeficiente n se encuentra más cerca de 10 que de 1. Acá vemos resaltado entonces la estructura matemática. Si n mayúscula es mayor o igual que 5, el orden de magnitud será igual a la base 10 con un exponente n más 1. Aquí hay unos ejemplos que nos permiten aclarar la representación matemática de lo que significa el orden de magnitud. Acá tenemos una cantidad, en este caso estamos hablando de 35.400.000, determinamos su notación científica que sería 3,54 por 10 a la 7, y como 3,54 en la parte entera, o el coeficiente, mejor dicho, en este caso 3,54, el coeficiente de la notación científica es menor a 5, entonces el orden de magnitud simplemente es la potencia de base 10 con su respectivo exponente. En este caso, el orden de magnitud de esta cantidad sería 10 a la 7. En este segundo ejemplo, tenemos una cantidad mayor, que en este caso correspondería a 540 millones. En este caso, la notación científica sería 5,4 por 10 a la 8. Como 5,4 es mayor que 5, entonces el orden de magnitud sería el 10 a la 8, que es la potencia de base 10, sumándole un 1 al exponente. En conclusión, el orden de magnitud en este caso sería 10 a la 9. En este otro ejemplo tenemos un número muy pequeño, 0,0000056. Si lo trasladamos a notación científica sería 5,6 por 10 a la menos 5. Como en este caso 5,6, allí hay un error en la lámina, 5,6 es mayor que 5, en este caso el orden de magnitud sería 10 a la menos 4.
porque estamos sumándole un 1 al orden de magnitud, ya que 5,4, repito, es mayor que 5. Y en este último ejemplo, 0,0003, su notación científica sería 3 por 10 a la menos 4. Como 3 es menor que 5, pues simplemente el orden de magnitud en este caso sería 10 a la menos 4. Hablemos ahora de lo que es el sistema métrico decimal, que es otra de los aspectos matemáticos utilizados inicialmente en los procesos de mediciones. En primer lugar, decimos que el sistema métrico decimal es el conjunto de medidas que se derivan de la unidad fundamental conocida como el metro. Es un sistema, y se le denomina sistema porque es un conjunto de medidas. También se dice que es un sistema, en este caso métrico, porque su unidad fundamental es el metro. Y se dice que es decimal porque sus medidas aumentan y disminuyen en términos de potencias de base 10. Los múltiplos del metro se forman anteponiendo a la palabra metro las palabras griegas deca, hecto y kilo, que significan 10, 100 y 1000 respectivamente. Por otra parte, los submúltiplos, que son los que se utilizan para representar cantidades pequeñas, se forman anteponiendo las palabras griegas deci, centi y mili, que significan décima, centésima y milésima parte. Las clases de medidas básicas, entonces, utilizando o apoyándonos en el sistema métrico decimal, corresponden a la longitud, la superficie y el volumen. Existen otras, pero digamos estas son las tres fundamentales. En esta tabla observamos entonces la comparación de la unidad principal del metro con sus respectivos múltiplos, que serían el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, y sus submúltiplos, que serían el decímetro, el centímetro y el milímetro. Allí vemos la forma abreviada de representar cada una de esas unidades, múltiplos y submúltiplos, y la respectiva equivalencia con la unidad principal. Por ejemplo, un decámetro es 1 por 10 a la 1 metro, un hectómetro 1 por 10 a la 2 y un kilómetro 1 por 10 a la 3 metros. Mientras que un decímetro es 1 por 10 a la menos 1 metro, el centímetro sería 1 por 10 a la menos 2 metros y el milímetro 1 por 10 a la menos 3 metros. La representación ahora para mediciones de superficie o área, entonces corresponden a decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado en la parte correspondiente a múltiplos y decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado a la parte de submúltiplos. Nótese que allí entonces aparece reflejada, por ejemplo, en el decímetro la cantidad correspondiente y en el hectómetro o el kilómetro, que en este caso serían 10 a la 2, 10 a la 4 o 10 a la 6 metros cuadrados. Para la parte de los submúltiplos serían 10 a la menos 2, 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6 para los decímetros, centímetros y milímetros cuadrados respectivamente. Y finalmente, en el caso del volumen, entonces vemos allí también las tablas correspondientes en la que tenemos el metro cúbico como unidad principal. En la parte superior entonces está el decámetro cúbico, el kilómetro o el hectómetro cúbico y el kilómetro cúbico para los múltiplos, y para los submúltiplos el decímetro, centímetro y milímetros cúbicos respectivamente, con sus respectivas equivalencias respecto a la unidad principal, que en este caso sería el metro cúbico. Veamos a través de un ejemplo el proceso de conversión en forma analítica para trabajar con unidades en el sistema métrico decimal, que después pueden ser extrapoladas este procedimiento a cualquier tipo de unidades de cualquier sistema. Un ejemplo sencillo sería el de un conductor eléctrico que tiene 15 milímetros cuadrados de sección transversal y se desea conocer esta magnitud en metros cuadrados para poder completar, por ejemplo, una medición indirecta de una resistencia eléctrica. En este caso, los 15 milímetros cuadrados los tomamos como punto de partida. Luego tomamos la relación principal que existe entre metros y milímetros, que sería un metro son 1000 milímetros, o en forma de potencia de base 10 sería 10 a la 3 milímetros. Pero como estamos trabajando con la unidad de superficie, estas unidades deberían ir elevadas al cuadrado. Al elevar esas unidades al cuadrado, entonces en el numerador tendríamos un metro cuadrado y en el denominador tendríamos 10 a la 3 milímetros, todo elevado al cuadrado. Si resolvemos el paréntesis del denominador, nos quedaría 15 milímetros al cuadrado por un metro cuadrado dividido entre 10 a la 6 milímetros cuadrados. Al cancelar las unidades del
numerador milímetros cuadrados con la del denominador, entonces podemos concluir que la equivalencia de los 15 milímetros cuadrados en metros cuadrados es igual a 15 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Si aplicamos la regla de notación científica explicada anteriormente, pues entonces la forma más adecuada de expresar esta cantidad pues sería 1,5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Con este ejemplo, ahora vamos a explicar una conversión en sentido contrario. Es decir, en el caso anterior fuimos de una unidad pequeña a una unidad más grande. Ahora vamos en sentido contrario de una unidad grande hacia una unidad más pequeña. En el ejemplo se dice que en un contenedor de un fluido se miden 1.25 metros cúbicos de un volumen y se desea conocer la cantidad en centímetros cúbicos del recipiente para poder completar una medición indirecta cualquiera. En este caso partimos de 1,25 metros cúbicos. La relación directa que existe entre metros y centímetros sería que un metro equivale a 10 a la 2 centímetros, es decir, lo que nosotros conocemos como 100 centímetros. Nótese que ahora, a diferencia del ejemplo anterior, el metro está en el denominador, mientras que en el ejercicio anterior el metro estaba en el numerador. Esto es porque necesitamos ahora cancelar los metros cúbicos de la cantidad inicial. En el caso anterior necesitábamos cancelar los milímetros cúbicos con la medición o la cantidad original. En este caso, como estamos trabajando con unidades de volumen, las unidades a las cuales debemos hacer la conversión deben estar elevadas a el cubo, deben estar elevados a la 3. Entonces, la operación correcta sería 1,25 metros cúbicos, iría multiplicado por 10 a la 2 centímetros, todo elevado al cubo, y acá tendríamos un metro cúbico, en este caso en el denominador. Al hacer esta operación tendríamos entonces 1,25 metros cúbicos multiplicado por 10 a la 6. Recuerden que una potencia elevada a un valor n se multiplica el exponente de la potencia por el valor n que se está obteniendo. En este caso sería 10 a la 6 centímetros cúbicos sobre un metro cúbico. Si cancelamos ahora los metros cúbicos, entonces el resultado final sería 1,25 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Bien, hasta ahora hemos explicado algunos aspectos matemáticos vinculados con los sistemas de numeración decimal y algunas herramientas que nos permiten representar cantidades muy grandes, muy pequeñas y utilizando como base las potencias de base 10 o como elemento matemático referencial las potencias de base 10. Ahora vamos a entrar a lo que serían las cantidades digitales, pero para ello debemos definir lo que es, en primer término, un sistema analógico y un sistema digital. Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas que pueden variar entre un intervalo continuo de valores, por ejemplo, un reloj de agujas. Las variables físicas de la vida real, en general, la mayoría, casi la totalidad de las variables son de tipo analógica. Podemos mencionar algunos ejemplos: temperatura, presión, corriente eléctrica, sonido, tiempo, tensión, entre otros valores o cantidades, magnitudes físicas conocidas. Por otra parte, un sistema digital es un sistema formado por dispositivos electrónicos que fueron diseñados para manipular información lógica, es decir, información que puede tener solo dos estados, y que sirve también para manejo de cantidades llamadas digitales, en donde solo se pueden tener valores discretos. Un valor discreto es aquel que tiene valores que pueden ser cuantificados. Este tipo de sistemas tiene que ver básicamente con lo que comúnmente se denomina el lenguaje de un computador. La forma de generar, procesar, almacenar y transmitir la información es a través de la codificación binaria. Estamos hablando de un sistema digital. En este caso, corresponden típicamente señales de tensión o de voltaje de bajo nivel para representar el cero lógico, en este caso sería 0 voltios, y para la representación del 1 lógico correspondería un alto nivel que, por ejemplo, podría ser un nivel de voltaje de 5 voltios. Esta sería la forma de la representación interna de un sistema digital. En esta figura podemos observar gráficamente la representación de los sistemas. Tenemos un recipiente en el cual hay una cantidad de, en este caso, volumen, ¿verdad?, de 25 litros, y allí podemos observar que está un sensor que envía una señal que puede ser eléctrica.
Si la señal eléctrica va directamente al medidor, que a través de una aguja y una escala muestra el valor representativo, estamos en presencia de un medidor analógico. Si por el contrario esa señal eléctrica va a lo que se llama un convertidor o un conversor analógico digital, ese conversor o ese circuito electrónico conversor convierte esa señal en niveles de ceros y unos lógicos y luego a través de una adecuación electrónica entonces el resultado o el valor de la medición se muestra en dígitos y en este caso estamos en presencia de un medidor digital. Ahora bien, para la implementación de este tipo de sistemas de medición, sistemas de mediciones digitales, se utiliza entonces el sistema de numeración binaria. El sistema de numeración binaria tiene tres elementos fundamentales que lo tiene cualquiera de los sistemas de numeración que podamos analizar, como por ejemplo el sistema de base 10 o sistema decimal. En primer lugar tiene la base, que es la cantidad máxima de símbolos del sistema. En este caso, la base de un sistema binario es 2, ya que solamente tiene dos símbolos, el 0 y el 1. El coeficiente es el factor de multiplicación que acompaña a la base. Y el exponente es el valor posicional del dígito que queremos en algún momento determinado representar. Allí hay una estructura en suma de potencias donde tenemos, por ejemplo, una cantidad n en la que la cantidad n se puede descomponer en los diferentes dígitos que conforman esa cantidad. Allí aparece del lado derecho hacia el izquierdo la posición a-1, que sería la posición que está, la primera posición del lado derecho de una coma. Y la posición A0 corresponde a la primera posición o al primer dígito de la parte entera. Luego seguiría el A1, luego el A2 y así sucesivamente hasta llegar al AN. Veamos la tabla que relaciona los elementos que conforman los dos sistemas que básicamente nosotros podríamos manejar en sistemas de mediciones bien sea analógicos o digitales. En el caso de los lenguajes naturales, que es lo que comúnmente llamamos el lenguaje natural humano, utilizamos nuestro sistema de base 10 o sistema de símbolos de los números naturales del 0 al 9. Mientras que en el caso del sistema binario, que solamente es un sistema de base 2, tiene dos elementos, el 0 y el 1, hablamos de lo que comúnmente se conoce como lenguajes de máquina o lenguajes de sistemas computacionales. En esta tabla podemos observar la comparación que hay entre el sistema de base 10, los primeros números del sistema de base 10 o sistema decimal y los sistemas binarios o sistemas de base 2. Fíjense que aparece el 0 y el 1 que tienen la misma representación en ambos sistemas. Pero cuando pasamos al número 2 ya no tenemos más símbolos en el sistema binario. Por eso entonces aparece un segundo dígito que más adelante lo vamos a definir como bit. Cada dígito binario recibe el nombre de bit. En este caso tenemos dos bits. El bit más significativo, que es el que está a la izquierda, sería un 1 y el menos significativo sería el de la derecha, que es un 0. Quiere decir que el número 1, 0 se representa realmente al número 2 decimal. Luego seguiría el 3, que se representaría en binario con el número 1, 1. Pero como ya no tenemos más símbolos con el 3, entonces para poder representar el número 4 ya no alcanzan 2 bits, se necesita un tercer bit, entonces aparece el código 100. Luego el 5, después del 100 seguiría el 101, 110, 111 hasta llegar al número 7. Y ya como todos los 3 bits están copados en 1, entonces se necesita un cuarto bit para utilizar la representación para el número 8. En este caso el código del número 8 sería en 4 bits, comenzando desde el 1, que es el más significativo que está a la izquierda, hacia el 0 que está del lado derecho. Y así sucesivamente llegaríamos entonces hasta el número 15, que sería el máximo número que podemos representar en 4 bits. Fíjense que allí, en ese caso, los 4 bits están activos en 1. Si necesitáramos representar el número 16, necesitaríamos habilitar un quinto bit y así sucesivamente se iría incrementando el código binario para representar números decimales. En forma matemática, por ejemplo, tomemos el número 12 y lo descomponemos en sus 4 cantidades o 4 cifras. La primera cifra, el primer bit del número 12, si lo miramos en binario, está en 1 y lo multiplicamos por 2 a la 3. El segundo bit también está en 1, lo multiplicamos por 2 a la 2. Luego el tercer bit está en 0, lo multiplicamos por 2 a la 1. Y el cuarto bit está en 0, lo multiplicamos por 2 a la 0.
Fíjense entonces que los coeficientes que acompañan la suma de potencias tienen el código 1, 1, 0 y 0. Pero los valores posicionales, es decir, lo que llamamos la base y el exponente, tendrán entonces el primero de la derecha, 2 a la 0, que si recordamos, todo número elevado a la 0 es 1, entonces esa sería la posición 1. El siguiente sería 2 a la 1, 2 a la 1 es 2, entonces esa sería la segunda posición, luego 2 a la 2, 2 a la 3. Si hubiese un quinto bit, entonces lo representaríamos como 2 a la 4. Y así sucesivamente los valores posicionales se irían incrementando en 2 a la 5, 2 a la 6, hasta 2 a la n, según la cantidad de bits con la cual se esté construyendo un determinado código. Si desarrollamos esa suma de potencia, nos queda entonces que el número 12 se descompondría en 1 por 8 más 1 por 4 más 0 por 2 más 0 por 1. Nótese que en este caso las dos cantidades que están, o las dos cifras que están del lado derecho son 0, mientras que las dos que están del lado izquierdo son 1 por 8, que es 8, y 1 por 4, que es 4. Si sumamos esos dos números, entonces llegamos a la cantidad que queremos representar en código binario. Este ejemplo nos sirve para saber cuál es el valor que tiene en peso cada posición del código binario. Acá vemos entonces la estructura general para un código de 6 bits. Fíjense que acá, por ejemplo, tendríamos el bit 0, iría multiplicado por 1, el bit 1 iría multiplicado por 2, el bit 2 por 4, el bit 3 por 8, el bit 4, que sería como decir el quinto bit, porque estamos comenzando con el primer bit en 0, sería por 16, y así sucesivamente. El siguiente bit se incrementaría a 32 y un siguiente bit se incrementaría a 64, y así sucesivamente. Según la cantidad de bits, los pesos de cada bit se irían incrementando en el doble del valor anterior. Acá podemos resumir ese procedimiento para relacionar cantidades decimales con cantidades binarias. Ese procedimiento generalmente se le llama sumatoria de los pesos de los bits, y el procedimiento más o menos se resume en obtener los pesos de cada bit por sumas de potencia de base 2, que es lo que acabamos de explicar con el ejemplo anterior del número 12. Allí lo que hicimos fue sumar aquellos pesos de bit que estén activos, es decir, que estén en 1, y descartamos aquellos bits que estén inactivos. Veamos con un ejemplo de decimal a binario cuál sería entonces el proceso de conversión. Tomemos el número 37. Para llevar el número 37 a binario, debemos colocar en 1 aquellos bits cuya suma de los pesos me dé exactamente la cantidad que quiero codificar. En este caso coloco en 1 el primer bit, que corresponde al peso 32, porque en este caso estoy utilizando 6 bits. Si el sexto bit está puesto en 32, debe estar activo, debe estar en 1, para que al hacer la suma me sume 32. Pero debo llegar a 37, por lo tanto, si yo el siguiente bit, que tiene peso 16, lo activase, me pasaría de 32, por lo tanto debo colocarlo en 0. Lo mismo sucede con el 8, también me pasaría de 37. Si sumo 32 más 8 me da 40, sería excediendo el 37. También debo colocar entonces el bit de peso 8 en 7. Luego fíjense que entonces el bit de peso 4 lo coloco en 1, de manera que cuando yo sume 32 más 4 me dé 36, y el último bit de la derecha, cuyo peso es igual a 1, también lo dejo en 1, de manera que cuando yo sume esos 3 bits, entonces voy a tener la cantidad exacta. 37 va a ser igual a 32 más 4 más sería 36 más 1. Allí en la lámina hay un error, porque el 8 no debería estar, el 8 debería estar en 0. En ese caso, la representación del código correspondiente debería ser el bit 32, que está en 1, luego el 16 está en 0, el 8 está en 0, allí es correcto, luego está el 4 en 1, el 2 en 0, y el bit menos significativo, que es el de peso 1, está en 1. Nótese que entonces el código binario del 37 sería el 100101. Si vamos a hacer ahora el proceso inverso, es decir, una cantidad binaria, convertirla en decimal, supongamos el código 111001, lo único que tenemos que hacer entonces es multiplicar cada bit por su respectivo peso. Fíjense que allí entonces multiplicamos el primer 1 por 32, el segundo 1 por 16, el tercer 1 por 8, luego siguen dos ceros que serían los pesos 4 y 2, y finalmente el de la extrema derecha sería 1 por 1.
Luego, ¿qué hacemos? Vamos a identificar aquellos bits que hayan dado un valor en 1, 32, 16, 8 y 1. Sumamos esos bits y al sumar esos bits indica entonces que el código 111001 que está en binario es equivalente a decir 57 en decimal. Esta es una forma entonces resumida de aplicar este procedimiento. Y ahora, para finalizar, entonces hablaremos de las unidades de los sistemas digitales. Habíamos mencionado del bit. Es una señal electrónica que puede estar encendida cuando se representa con un 1 lógico o apagada cuando se representa con un 0 lógico. El bit se define como la unidad más pequeña de información que se puede utilizar en un sistema digital de información. Y el término bit se deriva de la frase dígito binario. En inglés quiere decir binario y digit. Se toman las dos primeras letras de binary y las dos últimas letras de digit, se unen las dos y entonces se forma el término bit. Luego hay un segundo término que es el byte, que es la unidad fundamental de datos en sistemas computacionales y básicamente es un conjunto de 8 bits contiguos. El byte es también la unidad de medida básica para memorias de almacenamiento de datos en sistemas digitales. Luego entonces, cuando ya comienza a aumentar la cantidad de información procesada, almacenada o transmitida en un sistema digital, entonces aparece el kilobyte y en este caso abreviado en forma KB o kbyte, se dice que es una cantidad de medida equivalente a 1000 bytes de datos. En sistemas decimales el adjetivo o el término prefijo kilo corresponde a 1000, una cantidad que es 1000 veces la unidad principal. Pero en sistemas computacionales, como es un sistema que se basa en 2 elementos, en vez de 10, se utiliza entonces el término kilobyte para relacionar o representar la correspondencia de 1024 bytes. En otras palabras, entonces, un kilobyte equivale no a 1000 bytes, sino un kilobyte equivale exactamente a 1024 bytes, que correspondería básicamente a una codificación de 11 bits. Luego, un megabyte entonces se utiliza para describir el almacenamiento de datos y corresponde a 1024 kilobytes. El megabyte se abrevia como MB. Para describir transferencia de datos en algunos sistemas se utiliza la expresión MBPS, que representa 1.000.000 de bytes por segundo. Y otra unidad que se utiliza para los sistemas de procesamiento y almacenamiento de datos digitales es el gigabyte, que es una cantidad de medida aproximadamente igual a 1.000.000.000 de bytes, es decir, 1.000.000 de millones de bytes. Exactamente, un gigabyte corresponde a 1024 megabytes. Y luego está el terabyte, que en este caso es una cantidad de medida que equivale aproximadamente a 1024 gigabytes. Con esta información complementaria entonces de unidades de sistemas digitales, damos por concluida esta parte inicial correspondiente a los aspectos numéricos relacionados con la introducción a las mediciones. En posteriores temas desarrollaremos entonces los instrumentos de medición digital, los instrumentos de medición analógico, los sistemas de medidas analógico digital, basándonos en algunos de los aspectos matemáticos que hemos enunciado o que hemos planteado en este primer tema. Bien, hasta acá nuestra video clase. Saludos y feliz día.